Hay algo que también creo que hay que criticarlo, que es el tema, y es compartido, me parece, con McDaniel. Obviamente la construcción del roster, ¿no? A ver, construyeron un equipo muy rápido, construyeron un equipo dinámico que te podía ganar en domo y te podía ganar en Miami, castigar en septiembre y ser espectacular en algunas ocasiones, pero era un equipo que no iba a ganar nunca en el frío, nunca iba a ganar en diciembre. Y de repente situaciones como lo de no formar una línea ofensiva se volvieron algo que aquí lo criticábamos, que aquí mencionábamos, espérenme, le están dejando demasiado el peso a los pobres entrenadores de andar haciendo milagros con lo que les están dejando. Señor Rose, deshágase, para terminar bien, deshágase de los dos secuestradores que nos faltan. Si quiere terminar bien este proyecto y empezar otro, termine bien esa situación. Miami Dolphins, Miami Dolphins. Somos Dolphins. ¿Qué tal, amigos de Somos Dolphins? Bienvenidos a esta nueva edición especial. Lo comentábamos en el podcast pasado, si había una noticia que nos mantuviera de nueva cuenta con todos ustedes, pues aquí nos tienen. Y es ni más ni menos que la salida del gerente general Chris Grier, luego de casi 10 años como gerente general del equipo, ha salido por común acuerdo con los Miami Dolphins, así lo ha dado a conocer el equipo en sus redes sociales, y tenemos mucho que platicar sobre lo que nos dejó la era Grier. Tengo en el nombre gusto que me acompañe mi compañero y amigo Marcos Acal. Marcos, gusto saludarte, buen día, ¿cómo estás? Hola César, igualmente, buen día, ¿qué tal? Cristian, ¿cómo estás? Adam seguramente se va también a incorporar en corto plazo. Y sí, como lo mencionaste, nos cayó esta sorpresa, pues refrescante, ¿no? Creo de alguna manera. Los Dolphins necesitan hacer cambios estructurales y Chris Greer es la primera pieza de dominó que cae. Seguramente vendrán más. Y estoy emocionado de estar aquí con ustedes para poder platicar acerca de esto, recapitular un poquito la era de Chris Greer con los Dolphins, cómo le fue, y al mismo tiempo, pues también ver a futuro, ¿no? ¿Qué le depara a este equipo? Y bueno, pues nada más eso. Feliz de estar con ustedes. Pues buen día, programa de emergencia, ¿no? Con esta noticia bomba. Así quedó Chris Greer, después de la noche de brujas. El señor Chris Greer, creo que Stephen Rose, a su estilo, sin alocarse y normalmente sin hacer las cosas sin pensar, creo que, y confiando en sus proyectos, independientemente de que no le han salido, creo que hace bien las cosas. Al final tienes si vas a empezar a reconstruir el equipo, que pues no se daba por vencido, ¿no? Stephen Rose y el equipo decía, bueno, todavía se puede, y todo el mundo ya veíamos que no se podía menos él. Empieza por donde se debe de realizar una reconstrucción. Al final tienes que ir desde la cabeza para poder plantear un nuevo proyecto. Si tú no empiezas desde la cabeza, deportivamente hablando, que es el gerente general, pues empieza a haber una serie de como cosas al revés y pues la reingeniería del equipo probablemente no sucedería como debe de ser, ¿no? Entonces creo que hace bien Stephen Rose dice la noticia, más que correrlo, dice en que mutuamente llegaron a un acuerdo de ir por caminos separados, así tal cual. No, hasta eso lo puso muy, muy, muy matizado Stephen Rose. Y decía en su comunicado, pues creo que lo aprecia mucho, pero bueno, que ambos decidieron ya ir por caminos diferentes. Y bueno, pues creo que se inicia bien el proceso de la reconstrucción. Se hacen en 4 días previo a la fecha límite de canjes, que eso está muy bien. Creo que a mí me intrigaba, me dejaba mal sabor de boca el saber que si llegara a haber un canje iba a ser de alguien que pues probablemente tenía los días contados, y esto iba a ser como una situación medio extraña. Aún así, pues es complicado, porque quien queda de interino pues no necesariamente va a ser gerente general,
y esto pues al final creo que la decisión es que se vayan tomando de aquí al martes, miércoles, que es no martes, es la fecha límite. Creo que van a llegar hasta inclusive a Stephen Rose, ¿no? O sea, el señor Rose va a tener seguramente la última check, la última validación de cualquier movimiento, y porque pues Champ Kelly que es el interino, no lo he dicho, es el que queda de interino de gerente general, y hablaremos ahorita de él, pero bueno, vienen decisiones muy importantes hacia el futuro, en donde pues ahorita lo que deben de pensar es draft, ¿no? Creo que tienen que buscar la forma de alimentar por esa vía, de buscar cómo restablecer el equipo a través de esa vía. ¿Por qué? Porque el espacio salarial está muy dañado, está prácticamente pues sin espacio para el 2026, cosa muy diferente que sucedería para 2027, pero bueno, para el próximo año no pintan bien las cosas, y la única forma de solventar eso es a través de novatos, de jugadores importantes. Entonces, bueno, pues empieza bien el nuevo proyecto de Miami, que extrañamente se da en una jornada 9, ¿no? Que bueno, nadie pensaba eso. Bueno, yo, contrario a Chris, yo no le llamaría un nuevo proyecto de los Dolphins. Yo lo que sí creo es que es el fin de la era Grier, en el sentido de que vamos a tener un cambio de gerente general, que ahorita, más que verlo como que cambió de nombre el puesto y que está llenado de forma interina con alguien, creo que más bien la estructura de los Dolphins es mucho más compleja de la que es en muchos otros equipos. Aquí, más que hablar de un gerente general, era un administrador general que lo que hacía es coordinar los trabajos de muchos y los dineros de todos. Y creo que en Miami esa estructura o esa diferencia hace que no se pueda sustituir a una persona nada más. Entonces, en este caso lo que cambia es la estructura simplemente de, ok, ¿quién firma los cheques? Ahora es el pobre de Champ Kelly, ¿sí? Pero realmente los tomadores de decisión de esto es una infraestructura, o sea, es todo un staff que toma estas decisiones, y ese no cambió. Entonces, si queremos hablar de un nuevo proyecto, quizás podría ser hasta 2027. Las razones las puso muy claras Chris y me parece muy correcto lo que señala. La situación económica de los Delfines de Miami para 2026 es tan paupérrima, tan descontrolada, tan incapaz de moverse, que nadie creo que va a tomar el puesto como tal de general manager de lo que no puedes administrar. Entonces, creo que en ese sentido vamos a quedar en un vacío, y que quien entre es con miras a casi tomarse un año sabático viendo cómo se despedaza el equipo, y empezando a tomar decisiones con miras a 2027. Entonces, que sea ahorita es un excelente momento, no tanto por lo que va a pasar ahorita de los posibles canjes o los posibles cortes y movimientos que tengamos en el resto del año. Más bien es por la situación de que estás limpiando la casa y te estás poniéndole las cosas al pobre de Champ Kelly para que pueda hacer una limpieza de las piezas y de las finanzas durante 2026. Y yo creo que cualquier decisión que se tome de poner un nuevo general manager es con miras a que empiece realmente a trabajar como general manager para finales del próximo año, no siquiera del próximo año. Entonces, creo que Champ Kelly es perfectamente un gran candidato a ser el general manager definitivo de los Dolphins para la temporada 2026, y que si hay algún cambio importante porque logren encontrar un candidato que tome el barco, será para hasta quizás el próximo año a estas fechas o más adelante. Primer bloque de este episodio, Marcos. ¿Cómo evaluamos la era Chris Grier luego de casi 10 años? ¿Buena, mala, regular? ¿Cumplió o no cumplió? Te escuchamos. Mira, como decía Bill Parcells, eres tan bueno como tu récord
demuestra, ¿no? Y Chris Greer es el gerente general con más antigüedad en un equipo de NFL en la historia de toda la NFL sin ganar un partido de playoffs, o sea, que más ha durado en un equipo. Entonces, eso no habla bien de él. Hubo cosas durante el proceso que yo aplaudí, que me gustaron mucho de lo que hizo Chris Greer. Por ejemplo, el intercambio de Laramie Tunsil, todo el valor que acumuló para poder empezar una reconstrucción. Creo que era un excelente general manager encontrando talento de undrafted free agents, por ejemplo, de jugadores como Zach Sealer, jugadores de practice squad. O sea, tenía sus cosas buenas y tenía obviamente sus cosas malas que las conocemos, sus missteps en jugadores que drafteaba. Creo que la selección de sus entrenadores en jefe no fueron los adecuados. A pesar de que McDaniel era quizás en su momento lo que necesitaba Tua para despegar por todo el golpe anímico que tenía después de haber sido entrenado por Brian Flores y creo que en su momento McDaniel pues dio frutos y dio cosas decentes. Sin embargo, pues no fue el correcto a largo plazo, no era la persona indicada para liderar este proyecto y esta franquicia a largo plazo y mira, fue de regular a mala realmente, más mala que regular, pero el ciclo ya había acabado. Chris Greer fue un general manager muy complaciente también para sus entrenadores, ¿no? O sea, que eso, por ejemplo, McDaniel, ¿no? Era un entrenador en jefe que le gustaba la velocidad, pues órale, te voy a dar a Achane. A pesar de que quizás había jugadores que le gustaban un poquito más a Chris Greer o encajaban más en su visión del equipo, fue creo que a veces demasiado complaciente en algunas cosas, igual con contratación de jugadores, pero mira, al final el ciclo ya había acabado, es como cuando tienes una novia y ya sabes que ya se acabó y vas a lo que sigue y tienes que cortar porque no hay futuro. Así es, ya se había acabado el ciclo con Chris Greer. Probablemente el ciclo con McDaniel ya está también terminando. Debió de haber terminado el año pasado. Y bueno, hoy en día toca una reconstrucción. Para mí, yo lo que veo con el equipo es se viene básicamente como un equipo expansión, casi, así como los Jaguars fueron en su momento, como los Houston Texans fueron en su momento un equipo de expansión donde tenían puros jugadores jóvenes y tenían que, digamos, pues construir el equipo alrededor de eso, pues tomaron algo de tiempo, pero pues son franquicias que al final acabaron despegando, ¿no? Se puede despegar, va a tomar algo de tiempo, sí. Al mismo tiempo, el tema de los contratos a mí no me preocupa demasiado, les voy a explicar por qué y en qué sentido. Porque cuando es muy necesario tener mucho salary cap cuando estás contendiendo, cuando necesitas contratar jugadores que te hagan 2, 3 piezas que te hagan falta para contender, para pasar a playoffs, para ganar partidos de playoffs. Entonces en ese punto, pues sí dices, estoy corto en el salary cap y necesito profundidad, necesito contratar jugadores. Pero hoy en día los Dolphins, de todas formas, el core va a estar basado en jugadores jóvenes y sí vas a tener 2, 3 contratos muy pesados, el de Tua, el de Bradley Chubb, el cap hit de Tyreek te va a también pegar un poco, pero al fin y al cabo, de todas maneras ibas a construir un equipo o tendrías que construir un equipo joven con draft picks, más allá de contratar jugadores veteranos que te ayuden en el corto plazo. Entonces, el tema del salary cap sí no es favorable, claramente prefieres estar en números negros que en números rojos, pero al fin y al cabo, de todos modos, tienes que construir un equipo a través del draft. Entonces, por eso mismo no me preocupa demasiado. Creo que está medio overrated ese tema. Pero bueno, nada más. Y más que robarme el micrófono y ponerme a hacer un soliloquio aquí, quisiera la participación de todos. O sea, ¿cuáles serían los principales errores de la era Grier? O sea, para mí, por ejemplo, tengo 7 muy claros. El primero es que en lugar de contratar a Dan Campbell, fuiste por Brian Flores. Ese para mí fue el mayor error de la era de Chris Grier.
El segundo es las decisiones que tomas en el draft 2020, reclutando en primera ronda a Tua, Austin y Noah, en lugar de los que yo hubiera elegido, que para mí eran Herbert, César Ruiz y Trevor Diggs. Eh, Nunca lograste construir una línea ofensiva, ¿sí? Y por supuesto, ¿no? El error más feo en cuanto a evaluación del draft, que fue, ok, ir por eh, Charles Harris, perdón, sobre TJ Watt. Dices tú, ¿what? Tuviste esa chance y además desperdiciaste esa posición en el draft. Eh, Creo que los errores de lo de Brian Flores y todavía repetir el error de no seleccionar al correcto con Mike McDaniel se me hizo horrible. Y además el manejar mal la situación de haber hecho el canje, pues para moverte del puesto 3 al 12 y después subir del 12 al 6 por Waddle. Eso para mí fue un caos. Fue un caos que fue un desperdiciar picks del draft y potencial del draft que tenías en ese año muy fuerte. Entonces, yo sí creo, a nivel personal totalmente, que Chris Greyer cometió errores de evaluación de potencial de sus eh, coaches y de los jugadores de alto nombre o de alta posición en el draft. Pero reitero, quiero esta parte que la hagamos entre todos. ¿Cuáles para ustedes fueron esos pecados, esos errores, que es lo que hacen que se vea hoy tan ridículo el trabajo de Chris Greyer? Hay uno, perdón que me robe también el micrófono, pero ya me emocioné. Hay un error que nunca logré comprender al 100%. El tank year, el año del tanking, era muy evidente que los Dolphins estaban haciendo movimientos como cambiar a Minka Fitzpatrick a los Steelers, no iban a competir y era un tank year, o sea, hecho y derecho. Obviamente los jugadores pues, están jugando por su trabajo, por su orgullo y ellos nunca se van a dejar ganar, pero organizacionalmente la decisión estaba de vamos a tirar esta temporada a la basura y vamos a... ¿Por qué contratar a Ryan Fitzpatrick cuando es un quarterback competente, un buen líder, un tipo que aman en el locker room, un tipo que había tenido éxito en los Jets, que había ganado 10 partidos, si no me equivoco, un par de temporadas atrás? ¿Para qué traer a Ryan Fitzpatrick al equipo si te va a ganar 5 o 6 partidos en el año y en lugar de tener el pick número 1 del draft, vas a acabar teniendo el 3, 4, 5, el con el que acabaron, que creo que fue el 5, que acabaron tomando a Tua? Entonces, ese tipo de decisiones, ¿por qué estaba Josh Rosen ahí? ¿Por qué no quedarte a Josh Rosen? ¿Por qué no? Si vas a hacer el tanking, haz el tanking como lo tienes que hacer. No traigas a un tipo que te va a jugar en tu contra. Es una decisión contradictoria. Y yo sé que eso no se puede decir como muy abiertamente, pero nunca entendí. Esa decisión se me hizo muy estúpida. Pero tampoco era que Ryan Fitzpatrick fuera la estrella de la liga, o sea, Ryan Pero Fitzpatrick te ganó partidos suficientes. no, pero también había tenido temporadas en donde había estado también pa'l perro, o sea, Sí, pero te iba a ganar partidos, o sea, los partidos. existía el riesgo de que ganara, eso te lo compro totalmente, Te ganó dos partidos, Adam. Te ganó dos partidos claves, el de Filadelfia, ese bombardeo y el Tank Bowl con los Bengals, Adam. Esos dos No, te y los el ganó de Las Vegas, Fitzpatrick. el de Las Vegas, yo creo que para mí fue el más El del el más casco, ¿no? desastroso, ¿no? Sí, Que lo el agarran del face mask. Sí, Pero o ese sea, fue en el 2020, ese fue un año después, o sea, de que te costó Fitzpatrick fue en el 2019, te costó esos dos partidos donde la diferencia de tener a Burrow por encima de Herbert o de Tua del debate que hemos tenido en estos años, estos dos duelos te los sacó Fitzmagic, te sacó ese duelo contra Filadelfia y te sacó el Tank Bowl que se fueron a tiempo extra. Eso es lo que se refiere Marcos. Pero te paso Innecesaria decisión. Innecesaria decisión de contratarlo. ¿a Te quién jugó traerías en. para el Tank Year en 2026? Para allá Yo, vamos, aguanta. vamos a dejar a No te Chris que también adelantes, nos. estamos cada tema. Te escuchamos, Cristian. ¿Cuál fue ese pecado de los muchos que tuvo Greyer en estos casi 10 años como gerente de los Dolphins?
Bueno, creo que el peor error de Chris Greer es, ya lo mencionó Adam, uno de los que mencionó, es no darle la, la importancia a las trincheras. Nunca se las dio, ¿no? Nunca se las dio a la línea ofensiva. Y la línea defensiva, pues sí se las dio un poquito por ciertos jugadores que llegaron, como Chris Wilkins. Ahí creo que ahí le daba un poquito más de importancia, pero la línea ofensiva nunca, o sea, absolutamente nunca le dio la importancia. Inclusive se hizo famoso por su declaración, ¿no? Ustedes se preocupan más de lo normal, y la verdad es que las líneas ofensivas que hemos tenido han sido pues muy malas, ¿no? Y sin profundidad sobre todo, ¿no? A veces hemos tenido, y pues desgraciadamente los partidos mejores que hemos tenido en la era McDaniel han sido cuando hemos tenido una buena línea ofensiva, ¿no? El famoso 70-20 fue el juego de los unicornios, y bueno, recuerdo cuando se ha dedicado a correr la bola con la línea ofensiva en las trincheras, ahí es, y entonces creo que él no le dio importancia para dar personal hacia las trincheras, lógicamente teniendo como socio a McDaniel, que también no le gustan mucho, ¿no? E inclusive los alas cerradas le han dado poca importancia, a excepción de Jonnu Smith. Ha sido así como de, los alas cerradas al que sea, ¿no? Entonces creo que ese es el peor de los pecados que cometió Chris Greer. Pero ustedes saben mi opinión de él. O sea, creo que al final, a mí más se me hacía un tipo, va a sonar muy feo, pero no quiere decir que sea, al contrario, le estoy ayudando. Se me hacía un tipo mediocre, ¿no? Mediocre en el sentido de que le atinaba a la mitad y fallaba a la mitad. Fallaba a la mitad, pero bueno, en las últimas instancias ya se le fue yendo al 40-60, 30-70 y ya, ¿no? Ya de plano empezó a hacer situaciones. Entre esas situaciones 50-50, digo, ya mencionaron aciertos como algunos. Lo que dijo Marcos de la detección de los undrafted, ustedes saben ahí las columnas que subíamos, creo que era muy bueno, ¿no? O sea, encontrar talento ahí era muy bueno, pero creo que en ese afán de encontrar talentos de la nada, lo aplicaba en el día del draft, y eso creo que no lo debes de aplicar en el día del draft. Esa situación como que era bipolar en ese tema del draft, era muy bueno detectando talento nulo o detectando chavos que nadie conocía, pero ya en los días del draft, si ustedes, o sea, yo ya estaba harto, y creo que eso viene desde la era de Tannenbaum. A mí me deja mucha impotencia que el Populus pueda más que nuestros gerentes generales. Y me estoy incluyendo en el Populus yo, y todos creo que estamos aquí, podríamos estar ahí. A veces los estudios, los boards, del top 100 de todos los que salen cuando vienen los estudios del draft, a veces llegaban situaciones muy obvias el día del draft, no digo que todas, pero hay cosas que sí hizo muy como Xavier Howard, que nadie sabía de él, ¿no? Y de repente Xavier Howard fue creo que de Tannenbaum, pero recuerdo que detectó, o sea, por ejemplo, en este año, Quinn Ewers, ¿no? O sea, la séptima ronda fue un robo, ¿no? Ese tipo, como que era muy bueno en esas rondas finales, ¿no? Y además, sus mejores aciertos venían a la ofensiva, y creo que en los últimos años quien le ayudaba a tener esos aciertos ofensivos era Mike McDaniel, porque es muy visionario en esa parte. Entonces creo que esa parte es la que también yo pondría como un pecado grande de Greer. A veces, digo, ya ponían en su columna, ¿no? Ustedes, los jugadores que estaban disponibles este último año. A Marcos no le toques esa fibra porque le mueves, pero, o sea, estaba Warren, estaba Will Johnson, estaba X, ¿no? En otros años yo recuerdo que a mí uno que me recuerdo mucho, no sé si se acuerdan, que no me acuerdo ni qué draft era, pero recuerdo que hubo un momento en que estuvo disponible CeeDee Lamb, y yo dije, CeeDee Lamb, o sea, ya teníamos a algún receptor bueno, ni me acuerdo si era Hill o era Waddle, no, tal vez, pero ese tipo de jugadores no los puedes dejar pasar. O sea, CeeDee Lamb llegó a la 19, 20, una cosa así, lo mismo Justin Jefferson, ¿no? O sea, llegó por ahí, y ese tipo de decisiones son las que, o sea, cualquiera de nosotros lo hubiera tomado ahí, estando ahí, nosotros que somos unos humildes aficionados, y Chris Greer se iba por la más difícil, ¿no? Así de, voy a encontrar mi gema, este último año su gema es Kenneth Grant, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son las que creo que Greer falló, y se combinan perfecto con el ego de Mike McDaniel, porque McDaniel dentro del campo hace lo mismo. Tienes la situación sencilla
Él corre, libro tradicional, ve, deja de estar jugando. O sea, hay unos movimientos, por ejemplo, me encantó la primera jugada de este partido último, ¿no? Lo puso a Brunskill de fullback ahí en medio, y la jugada fue una jugada maravillosa, sí, pero todas las quiere hacer así, ¿no? Entonces, a mí me dio mucho coraje este partido último cuando veo al corredor que le había producido un poquito el pasado juego junto con, porque no es Wright, o sea, es la combinación de todos, ¿no? Del esquema de juego. Y ya, o sea, dijo, gané, voy de nuevo a lo mismo, ¿no? Entonces, no hay otra cosa que sea más que el ego de McDaniel. Y Greer tenía un cierto ego, pero hacia esa situación de quiero encontrar a las gemas, quiero encontrar al mejor jugador que me va a salir en 2 pesos en todos lados, ¿no? Entonces, creo que esa situación de irse por el camino más complicado cuando tenían más sencillas, o sea, Miami tuvo la posibilidad de tener muchos picks con suerte, que los tenía en su cara. Yo por ejemplo, no le critico el tema de Tua y Herbert. Creo que todo el mundo hubiéramos, Yo dice ahí Adam que estoy, no, yo también estoy contigo ahí. Yo sí, Adam dice que es Herbert, pero creo que, o sea, el 80% del populus de todo, de él, de mucha gente, yo inclusive, optábamos por Tua por lo que traía un colegio grande, más grande que a lo mejor, que más competitivo que Oregon en su momento, Traía ahí que una Oregon carrera también es grande. reconstruida. Sí, de acuerdo, pero era un jugador que le faltaba muy poco para ser exitoso en la NFL, ¿no? Entonces, Una ahí más calibración. bien, sí, y creo que también tiene que ver su personalidad de Tua Tagovailoa, y lógicamente la parte de las lesiones que fueron mal evaluadas por Greer, esa sí te la pongo buena, pero creo que muchos por lo que hizo en su carrera colegial, se rebasó por mucho a Herbert, ¿no? Entonces creo yo que entiendo lo que dices, Chris. Te voy a interrumpir ya. Ya tengo ansiedad de hablar. Estoy de acuerdo contigo y entiendo el punto de lo que dices. Hay decisiones que son muy evidentes que la mayor parte de la gente se hubiera ido por esa situación, y hay veces que tomas una decisión y pues no te funciona, pero tal vez era la decisión correcta, pero no se dio el resultado adecuado. Tua y Herbert es debatible. Creo que había gente que estaba a favor, gente en contra. Pero hay cosas como, por ejemplo, no tomar a Jonathan Taylor y tomar a Noah Igbanaghoni cuando necesitas un corredor. lo de Taylor, En mi lo board de yo Taylor, tenía a Noah como mi esquinero número 10 ese año, en tercera sí, ronda. Era un tipo que había jugado de receptor en college, lo convirtieron a corner, jugó muy pocos partidos, tuvo buenos juegos en contra de Alabama, siendo esquinero de Auburn, pero fuera de eso, o sea, está bien, era un tipo normal, pero no puedes richear ahí, o sea, el 99% de la gente se sacó de onda ahí. Ese tipo de decisiones son las que dices, no puede ser. Cualquier aficionado sí, que ha visto, nada más copias lo que Daniel Jeremiah dice y ya con eso tomas una mejor decisión que él. exacto, Eso es lo que exacto. estoy. Sí, No, y por ejemplo, en este caso que pones de Noah, estoy seguro que en su mente estaba, a ver, atleta, nigeriano, o sea, se imaginaba que iba a tener a un Carl Lewis ahí, convertido en superjugador americano, y que iba a ser un rayo, o sea, pero si al final él no venía destacando en los boards de todo mundo, o sea, es inventarse una gema, ¿no? En primera ronda, cuando tenía Jonathan Taylor, me acuerdo de ese también, de ese draft que lo platicábamos, y en su momento decía, ¿por qué no agarró Jonathan Taylor también, no? Y vean lo que es ahora después de tantos años, ¿no? Jonathan Taylor. Entonces, digo, muchas de esos picks obvios seguramente también iba a fallar, ¿no? O sea, como lo de Tua, que falló, ¿no? No sé, tal vez también muy mira, buena. si se dan cuenta, organizaciones como la de los Ravens y como los Eagles, cada draft, Exacto, pero Ravens. porque toman los jugadores que son los obvios. O sea, es como Austin el Newsom, Sylvester, ¿no? Austin Newsom, pero, y esos Howie gerentes Roseman. generales. Pero son gerentes generales que no están inventando el hilo negro y están inventando algo que no. O sea, si tú ves, cada ronda normalmente donde están rankeados los analistas más altos, los jugadores, toman a esos jugadores y que encajen en su sistema y lo que tú quieras, que hagan sentido, pero no agarran, no hacen tonterías que dices,
no me hace sentido por qué están haciendo eso. Rara vez lo hacen. Entonces, sí hay un trend ahí de las organizaciones buenas que a veces hacen lo evidente y las que quieren inventar el hilo negro y Greer caía mucho en eso. Es la Sí, o verdad. sea, lo que mencionan me entra muy, muy en juego con aquello de querer ganarles y ser más inteligente que el resto de la liga, ¿sí? Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, organizaciones como los Jets, como Vikings, de repente han querido sorprender a todo mundo tomando al menos esperado, ¿no? Y ahí Chris Greer le ganó a todos por Sí. tomar a Y Noah. los que dijo Marcos, los Ravens, es el perfecto modelo, ejemplo de que todos los drafts toman a los que dices, bueno, sí, es obvio, ese, y se llenan de esos jugadores y pues Y vean lo los que que son. conocemos y los que... Malaki Starks, Kyle Hamilton, Lamar Jackson, todos vienen de ahí, ¿no? Entonces dices, no, bueno, pues es que Y todos esos los pudo haber receptores. tomado Miami en su momento. Entonces, ese tipo de cosas, nada más para terminar lo del mi 50-50. El otro 50-50 está en el tema de las contrataciones, de la agencia libre y de las recontrataciones. La agencia libre igual, Jordan Brooks le atinaba y luego llegaba, no sé, no me acuerdo, pero linieros ofensivos que no servían para nada. A lo mejor James Daniels, por ejemplo, que es muy bueno, pero está lesionado y no sirve para nada. Ahora, el tema de las recontrataciones. Yo recuerdo que en este programa defendí la recontratación de Tua porque tenías que defender el proyecto y no te quedaba de otra. Iba a hacer un bloqueo a lo mejor un año y creo que al final tenían razón Marco César de no recontratarlo, pero o sea, en ese yo lo excusaría, diría, a ver, ¿no? O sea, el mercado de los quarterbacks te lleva a que o decides quitarlo, o sea, va a estar desagusto, o sea, no ibas a tener un quarterback concentrado, que todavía no lo tenemos, ¿no? Pero el punto es que ahí yo lo defendería un poco, pero por ejemplo, o por ejemplo, lo de Tyreek Hill también yo lo defendería porque es el jugador que se mataba en la cancha, ¿no? A pesar de lo que le pasó, pero más allá, ya ahí llegaban otros, o sea, ahí párale, son tus dos líderes. Y en cambio se siguió como Gordon Tobogán y siguió con Jalen Ramsey, siguió con, que ahí yo Jalen Ramsey, ahí sí nunca estuve de acuerdo, no sé, un jugador ya veterano, problemático, sí, alfa y lo que quieras. Ahorita en Pittsburgh hace una jugada buena y tres malas, ¿no? La última vez se lo comió un receptor, no me Higgins. acuerdo, Higgins lo Higgins, hizo creo, ¿no? pedazos. Higgins y ya Marshall hicieron pedazos la última vez, ¿no? Entonces, ese tipo de jugadores no puedes darle esos contratos, ¿no? El mismo de Bradley Chubb, venía de lesiones, sí lo agarraste en primera ronda, lo mismo los trades, ¿no? Tyreek Hill, creo que fue un buen trade, a pesar de que pues, tuviste que perder casi todo un draft de un año, pero de repente hay otros que no, o sea, que no tenías ningún valor y al final por eso es que los contratos, los cap space, cada año tenía que hacer magias, ¿no? Con bonos, con situaciones, porque era muy fácil, como la canción de Alejandro Sanz era muy facilito para ese tipo de situaciones, con jugadores que ya no debía hacerlo, como inclusive el mismo Waddle, yo no estaría de acuerdo de todo el contratazo que le dieron. Yo creo que era Gil y Tua y se acabó, en mi punto de vista. Ustedes no estaban de acuerdo con lo de Tua porque al final pues, tenía el tema de las lesiones y creo que tenían razón ahí, no lo evaluaron. Pero bueno, ahí es donde reflejo mi 50-50 de Chris Greer, que ya al final ya no fue 50-50, pero ahí es donde creo que la mejor definición de Chris Greer es la mediocridad. Para mí, creo que otra cosa que definió mucho a Chris Greer y su era es el riesgo. O sea, el riesgo descontrolado que tomaba con respecto a contratar jugadores lesionados, contratar jugadores con algún tipo de situación familiar, situación que viene de casi de estar en el retiro y que lo contratamos para que podamos tener la superestrella de ala cerrada. Se me hacía demasiado el riesgo que tomaba y de repente situaciones como lo de no formar una línea ofensiva se volvieron algo que aquí lo criticábamos, que aquí mencionábamos, espérenme, le están dejando demasiado el peso a los pobres entrenadores de andar haciendo milagros con lo que les están dejando y cualquier lesión se venía pero abajo el equipo, ¿no? Entonces, creo que hubo momentos en donde, ok, mira, tienes suficientes jóvenes para intentar el experimento, dale chance a un entrenador de demostrar lo que sea.
pero hacerlo ya 2, 3 años consecutivos es demasiado y es necedad, ¿no? Entonces yo creo que sí, el manejo del riesgo no fue el adecuado por parte de Chris Greer, donde llevó al equipo a situaciones desesperadas en más Yo de hay, una hay- ocasión. hay algo que también creo que hay que criticarlo, que es el tema, y es compartido, me parece, con McDaniel. Obviamente la construcción del roster, ¿no? Eh, a ver, construyeron un equipo muy rápido, construyeron un equipo dinámico que te podía ganar en Domo y te podía ganar en Miami, castigar en septiembre y ser espectacular en algunas ocasiones, pero era un equipo que no iba a ganar nunca en el frío, nunca iba a ganar en diciembre, no tenías un receptor X por fuera que te pueda ganar 50-50 balls, nunca tuvimos un tight end realmente que amenace, hasta Darren Waller, que después de 2 años de haberse retirado y obviamente duró 2 partidos, o sea, era un roster muy mal construido, muy, muy desbalanceado, o sea, es como si haces un equipo en Madden y le pones velocidad a todo y le quitas fortaleza y poder y no, eso no funciona a largo plazo, el equipo está mal construido y el tema de los riesgos que mencionan. Sí, o sea, contratar a Odell Beckham Jr., esperar que sea tu receptor 3 después de que tiene no sé cuántos años sin producir y ser nada más una distracción en el equipo, como que para qué, o sea, para cualquiera de nosotros era algo evidente que no iba a funcionar. Eh, no sé, sí son muchas decisiones. A mí la de Jalen Ramsey en su momento no me había molestado porque sí parecía que era una pieza faltante en la defensiva, y el roster se veía construido o sea, se veía que podían contender y Ramsey pues en su momento sí venía un poquito a la baja de Rams, pero a mí sí me había gustado esa decisión, pero bueno, ya estuvo y tenías razón en eso, Cristian, pero pues sí, nada más. Ahora me gustaría escuchar también a César, que no ha dado su opinión. Para mí el grave error de Chris Greyer como gerente de los Dolphins es simplemente no identificar cuál es la cultura de este equipo. Nunca supo implementar cuál era la cultura de este equipo, desde el movimiento del entrenador en jefe que primero mentalidad defensiva y con la lucha de egos que todo mundo ya conoce y cómo terminó la situación que hasta hoy en día se mantiene por la demanda colectiva que tiene el ex entrenador de los Dolphins con la NFL y con la organización y el tener a Mike McDaniel. Yo a McDaniel, ¿qué le puedo criticar si él viene como un parche para tratar de solventar pues la selección de Tua Tagovailoa, el justificarle y demostrarle a todo mundo de que realmente podía recuperar lo que en su momento fue previo a las lesiones que sufrió, sobre todo en su último año. Creo que ese es el primer gran problema. Y el segundo, y en lo cual nunca se lo voy a perdonar, es perder a propósito. La última vez que yo vi a mi compañero que tengo aquí abajo al costado que se llama Adam Gómez, la última vez que lo vi en persona fue en aquel partido contra los Baltimore Ravens, 59-10, y me tocó ver salir a gente llorar, destrozada. Van a decir, es solo un partido, ¿cómo te preocupas? Pues sí, para mucha gente no solo es un partido, los Delfines es algo más. Y ver cómo se autosaboteó, eso es algo que yo nunca se lo perdonaré. Y por eso cuando se dio la noticia esta mañana, pues sí lo festejé de cierta manera porque quien decide autosabotearse no merece más que otra cosa que el despido y en este caso eso Pero fue lo que ni lo sucedió hizo bien, que es lo que acabo diciendo, ni siquiera acabó con el primer pick. no, y sobre todo, deja tú eso, Marcos. Lo comentamos en las columnas, lo hemos comentado en otros espacios. Tuvo la posibilidad de armar el plantel como él quisiera. 2020 y 2021 tuvo el paquete para hacer los trades, así como lo hizo Adam, que se quejaba que el trade con los bajar del pick 3 al 2 y del 2 al 6, así pudo haberlo hecho en el 2020. Pudo haber subido por Tristan Wirfs, adelantarse a los Bucaneros de Tampa Bay y tener el lado cubrir con ese tackle, sabiendo que seleccionaron un mariscal de campo propenso a lesiones. Eso es lo que yo no entiendo con Chris Grayers. Yo no me quejo de que haya seleccionado a Tua, me quejo
de que sabiendo que estaba lesionado y con todas las adversidades que podía tener la selección de Tua, nunca le haya puesto una línea ofensiva competente y de la que el propio Tagovailoa vivió en la época de Alabama. Eso es algo que yo nunca lo voy a entender y que me sigue quebrando la cabeza, porque vemos los nombres, vemos a Penny Sewell, Rashawn Slater, Creed Humphrey, Graham Barton, Ray Sabell, ¿cómo se llama el de Denver que no tomaron en tercera ronda? Quinn Meinerz. Quinn Meinerz, los guardias de los Bills, Spencer y Cyrus de los Gators, todos los pudo haber tomado Miami en rondas intermedias y alguno de ellos en primera ronda, y no pudo darle una línea ofensiva competente. Viendo el pasado de su antecesor Tannehill, cómo hasta sangraba sangre, cómo hasta que la durabilidad por las lesiones ya no lo soportó, fue que le empezaron a traer los unicornios que tanto dice Cristian. ¿Por qué si sabíamos que Tua no era durable? ¿Por qué carajos no reforzó una línea ofensiva y solamente se escudaba con lanzar rápido y anticipación y las ventanas que dice Adam y que solamente con ese tipo patrañas, amigos? Eso es lo que enoja de Chris Greer. Pero tenía el cómplice perfecto con McDaniel, porque McDaniel también, digo, en el último juego creo que corrió en primera oportunidad del 20% de las jugadas, cuando le había dado éxito un partido antes, ¿no? Entonces, no sé, por eso digo que el equipo está secuestrado por esos tres, estaba secuestrado por esos tres, quedan dos, ¿no? Que era Greer, como que cada uno en su ego, en su situación, afectaba al equipo, ¿no? Greer con ese de buscar, ser el síndrome del scout perfecto, ¿no? De encontrar gemas. McDaniel con el síndrome de soy el sabio de la ofensiva y yo inventaré la ofensiva nueva en el NFL en este milenio. Y el último es Tua, ¿no? El tercer secuestrador, en el que dice, yo, empezó humilde y ahora ya no soy humilde, soy el líder y yo le tiro a quien yo quiero, ¿no? Porque también entra Tua en esa situación. Si ustedes vieron el partido pasado, la cerrada Dulcich, que milagrosamente llegó de la nada, estuvo solo absolutamente en todo el partido. No le tiró más que 4 pases y fue porque de verdad ya lo tenía encima el defensivo, pero ya no le tiraba a Ikine, ahora ya le tira un poquito más porque no tiene de otra, pero entre los tres actúa feliz de que le manden puros pases, él también tiene su ego y quiere hacer sus jugadas y también hace sus payasadas esas como las que hace Mahomes excelentemente y a él no le salen. Estas tres situaciones, esos tres egos que se juntan, es el cáncer que tiene el equipo actualmente. Esos tres, o sea, por eso digo, faltan los otros dos. Y ojalá lo que dijo hoy Stephen Smith en ESPN es correcto. No, dijo, también se pasó, dijo que era racismo y no sé qué tanto, pero eso también no creo que vaya por ahí. Pero McDaniel también no tiene nada de merecimientos digo, más que por otro tanking que se avienten ahí, pero McDaniel no va a entender absolutamente nunca de dar un paso para atrás y decir me equivoqué, eso nunca lo va a hacer. Y Tua tampoco, porque él se cree la estrella cuando ni lo es, ¿no? Ni ha dado nada, y la humildad que tenía, que era una de sus virtudes, y que le daba precisión, inclusive cambió de coach, y el coach nuevo también fue un jugador que afectó mucho a Miami en su momento y lo sigue afectando. Hablo de John Beck, hasta en eso tomó malas decisiones y ya también lo perdimos, ¿no? A Tua en esa situación. Es un jugador que probablemente su carrera la tendrá que seguir dando como backup, pero bueno, estamos en una temporada en la que irónicamente es la más sana de Tua Tagovailoa, ¿no? Y ahora la pregunta que mucha gente se debe de estar haciendo en estos momentos o en el transcurso del fin de semana y lo que resta del año, ¿por qué Mike McDaniel se mantiene con los Dolphins? ¿Cuál es la necesidad de mantenerlo, Adam? Hoy me pusiste en el micro, con la pregunta más ruda para esto, pero bueno, vamos a explicarlo. Va duro y tendido. El proyecto, como bien explicaron, no tiene forma de que cambiemos drásticamente, porque no tienes cómo traerte el próximo a agencia libre a una superestrella, no tienes el
salary cap para poder manejar ese tipo de transacción. Entonces significa que tienes que ir con Tua Tagovailoa y un par de jóvenes a lo mucho. Entonces, ir con un par de jóvenes a lo mucho en una situación en donde no vas a tener para reconstruir tu línea ofensiva, no vas a tener para reconstruir un sistema ofensivo que requiere por lo menos 2 receptores nuevos, de ciertas condiciones que no sean nada más, como bien dijeron, unos ultraveloces, pero nada poderosos receptores, ¿sí? Incluyendo a Waddle y a Chain, porque Chain no es un running back, es un wide receiver disfrazado, ¿sí? Entonces, pues esa parte hace que sea mucho problema para los Dolphins tener que cambiar de head coach. Entonces, lo que ahorita va a hacer y va a suceder es que tienes que aguantar con Mike McDaniel el resto de la temporada y prender una velita porque venga por ahí alguien que acepte tomar las riendas de este barco, sabiendo que muy probablemente le van a dar las gracias con tan solo un año de andar manejando las cosas, ¿no? Entonces, esa situación incómoda es la que obliga a los Dolphins a tener que ir por lo menos lo que resta del año con Mike McDaniel y con opción incluso a que sea por un año al menos más. Entonces, eso a muchos les parecerá inaudito. Bueno, dependerá mucho de lo que puedan disfrazar las cosas el resto del año, ¿sí? De cómo logre mantener a los jugadores en orden y cuánto se desbalague el roster dentro, pero es muy inmanejable traer a un head coach a media temporada, es muy inmanejable para un equipo como Miami, pues que no tiene el salary cap, que no tiene las condiciones de poder cambiar el roster completamente, cuando es un roster, como bien lo describió Marcos, muy adaptado a ser fancy, a ser super velocidad, pero que le falta fuerza en las trincheras, que le falta seriedad para poder enfrentar partidos en invierno. Entonces, creo que esa situación es lo que obliga a que Mike McDaniel se mantenga y teniendo que, ok, tú armaste este despapalle, te toca a ti llevarlo por lo menos lo que resta del año. Creo que hay dos razones por las cuales McDaniel se mantiene como el head coach, pero antes de eso me voy a regresar un poquito porque no me voy a quedar con las ganas de decir esto. Estábamos hablando de cuáles fueron los peores defectos de Chris Greer, ¿no? Y cuáles fueron sus missteps. Se nos olvidó mencionar que para mí eso fue gravísimo. La extensión, ni siquiera fue la extensión, el garantizarle más dinero a Jalen Ramsey y a Tyreek Hill en el offseason del año pasado, cuando no había necesidad de hacerlo y tenías a dos jugadores que sí eran muy importantes, pero que tenían el hambre todavía de seguir ganándose esos sueldos y simplemente les diste dinero sin así, no, por berrinche. Y lo mismo hiciste con Mike McDaniel, le diste una extensión a McDaniel cuando todavía le quedaba un año más de contrato. ¿Para qué? Espérate a ver que jueguen y ya después les garantiza, o sea, no había necesidad y para mí Chris Greer en ese momento se sentía ya como que ya había encontrado la fórmula, el equipo y eso permeó a que la cultura en el equipo fuera de relajación y el año pasado desde Training Camp se veía como el equipo ya estaba muy tranquilo, Tua gritando show me the money y los jugadores ni siquiera entrenaban con fuerza, o sea, se veía un equipo completamente con confianza, pero que realmente les valía y ese fue un gran problema, haberles extendido contratos y garantizado dinero, que eso yo no lo veo en otros equipos, yo en ningún equipo veo que eso pase, sí hay extensiones de jugadores que se lo merecen, pero no de repente garantizarles dinero así porque sí, entonces eso también fue grave. Pero bueno, ahora sí,
para tu pregunta, yo creo que hay 2 razones por las cuales McDaniel se mantiene, y no descarto que lo vayan a correr antes de que termine la temporada, pero las 2 razones son por esto. La primera, porque tú como dueño, si nos ponemos en el lugar de Stephen Ross, generas credibilidad ante tu próximo head coach de decirle, voy a acabar tu contrato y te voy a no te voy a correr a la mitad de la temporada, o sea, si dije algo, lo cumplimos. Y creo que eso te da un poco de credibilidad como dueño ante tu siguiente head coach. El trato que le das a tu entrenador en jefe, pues también te demuestra, te vende bien, digamos. Esa es una razón. Y la segunda, porque no creo que Miami si tuviera a un potencial como Anthony Weaver, digamos, en el hipotético, que fuera un potencial head coach que realmente valga la pena, dices, bueno, vale la pena, pero no veo a nadie interino que digas pudiera tomar las riendas y ser el head coach a largo plazo. Entonces, pues, ¿qué ganas corriendo a McDaniel en este momento? Realmente no, solamente va a haber más disfuncionalidad en el equipo, probablemente menos aficionados vayan al estadio, crees más caos, confusión entre los jugadores, que si van a estar ahí o no van a estar ahí, y no creo que ganes mucho. Repito, si tuvieras a un potencial interino que pudiera ser el head coach, entonces tenías que haberlo hecho desde antes, pero como no hay nadie que destaque, pues acaba la temporada, gánate tu reputación como dueño de al menos cumplo mi palabra y se acabó. No sé, ese es como mi sentir, pero tampoco lo estoy defendiendo. Yo a McDaniel lo hubiera corrido desde el año pasado, terminando el año pasado, pero bueno, esa es la razón por la que creo que se está quedando y por la que va a terminar la temporada. Oye, Marcos, pero ahí no hay un poco de contradicción en ese punto de mantenerlo para que la gente siga yendo. Yo creo que mucha gente, pero mucha, terminó fastidiada tras el partido contra Baltimore. Sí se me hace como que incluso muchos, mientras no corran a McDaniel, yo creo que van a tener pocas ganas de ir a llenar las gradas de Hard Rock Stadium. No digo, no sé, es el de acá que lo estoy opinando. Sí, pero habrá quien tenga esperanza. No, no sé, no te sé responder, pero es un buen punto y es un buen debate. Y estoy de acuerdo. Los aficionados están ya completamente hartos y estamos pidiendo por la cabeza de McDaniel desde hace mucho, pero pues siempre está también el aficionado no es que es más casual, tal vez que no sigue el equipo tan profundo como nosotros y que quizás compre la idea de que, ok, Chris Greer se va, ese es el problema, McDaniel entonces por lo menos va a estar este año y el equipo tiene chance. No sé, me pusiste ahora así como que me desvariaste porque y tú tomaste un buen punto y tienes también razón, pero eso es lo que pienso que tal vez esté en la cabeza de Stephen Ross. Lo corro y tal vez menos gente va a venir al estadio, no sé. Nada más de rápido, pero yo creo que también tiene que ver con una cosa que podrá parecerle poco creíble a algunos, pero Mike McDaniel tiene mucho respeto dentro de la liga. O sea, Mike McDaniel, dentro de todas las cosas, es considerado, lo merezca o no, un genio de las cuestiones ofensivas principalmente. Y eso creo que de alguna forma también es un gusanito que tiene el dueño del equipo, de no estaremos perdiendo, similar a lo que nos pasó con Dan Campbell, al próximo gran coach, como que le falta su oportunidad de poder dirigir a un equipo con un novato, con su quarterback, no el que yo le impuse. Pero si te pones a lanzar 50 veces en un juego, también no mereces estar en la liga, porque, o sea, entiendo tu punto de decir, a ver, pues tuvo que hacer el máximo, sacar el máximo provecho de un Tua, pero también no le da importancia a las situaciones dentro del campo. Como les decía, al final es un cómplice de Grier y un cómplice de Tua, pero empezando por esta situación. A ver, si tú yo creo que también lo de Mike McDaniel, digo, lo de Marcos es muy válido y creo que sí es por eso también de demostrar, y Rose se caracteriza por eso, por demostrar credibilidad, pero también tiene que ver como de
bajita la mano dices, ya no le muevas, porque esto es un desastre. La verdad, no le muevas. Al final la NFL te da ese beneficio de si eres el peor, pues te ayuda, ¿no? Entonces, Y también otro tema, perdón, Chris, pero que va con lo que tú estás diciendo es, creo que el tú correr a un entrenador a media temporada también crea, como en los medios de comunicación, la gente va a empezar a hablar de los Dolphins, son un desastre, y ya vimos a Stephen A. Smith hablar de Chris Greer, y esto se magnifica mucho más, o sea, como que el problema de los Dolphins, entre locales y los aficionados sabemos de todo lo que pasa, pero para la macro, para el aficionado común de la NFL, corres a McDaniel y es como, todos van a hablar mal de los Dolphins y van a empezar a hablar del desastre, y como que no sé si quieres eso como dueño y como institución en este momento, como que, ¿qué ganas al respecto? No ganas nada, pero... Depende del equipo, Marcos, depende del equipo, porque ve ahorita los Titans no tienen la relevancia que tienen los Dolphins. Sí, los Titans están diciendo, qué bueno que lo corrieron, para que contraten, para que puedan encontrar un head coach que desarrolle a Cam Ward, o sea, depende del enfoque y depende también del equipo. Sabemos que Miami no es muy querido nacionalmente, ni en Estados Unidos, ni aquí en México. Si encuentran ese espacio, o sea, es para incendiar, depende del ángulo donde lo veas. Y ya es un aviso, ya es un jalón de orejas lo que ya sucedió hoy, ¿no? Para todo el mundo de ya, a ver, pero a ver, también ahí yo creo que el que va a pasar con McDaniel, creo que si algo McDaniel tiene, a pesar de que tiene un ego por los cielos, es que sí es muy inteligente. Y él sabe perfectamente que si tiene posibilidades o no en el equipo, mejor que nadie, ¿no? Porque él sabe la relación que tiene con Rose, que se habla que tiene una muy buena relación y todo. Pero si tú como coach, con la inteligencia que él tiene, o sea, si realmente tuviera esperanza McDaniel de quedarse, lo que decía Adam, que ahí yo no creo que también se va a acabar yendo, inclusive él mismo lo sabe, tú darías un golpe sobre la mesa en este instante. El próximo juego, él ya se dio cuenta perfectamente y lo demostró ya en varios partidos gritando, diciéndole a tú, salte, eres un inútil. Sí lo hizo en un partido. Él ya sabe perfecto, su relación con Tua está totalmente rota, pero por alguna razón lo sigue poniendo. Y creo que McDaniel es tan inteligente que como él sabe y él lo van a correr, lo está evidenciando más hasta dejarlo en lo más profundo de su carrera al final. Creo que va más por ahí, a ese grado de maldad de McDaniel, porque si tú das un golpe sobre la mesa, le quitas esas declaraciones, esas estupideces que estuvo diciendo Tua, al día, a lo mejor lo regresas después de 3 partidos, pero ese día que sucedió eso, lo quitas y dices, ya no eres más el titular, y el día siguiente es a Wilson, el que quieras, hasta pones a Chain de quarterback si quieres, pero ese día, al no hacer esas situaciones, y creo que lo que va a suceder en el próximo juego contra Bills es que va a ser Tua, porque es la mejor posibilidad para ganar y vas a echar todo su rollo que siempre dice, pero él perfectamente sabe las circunstancias de las dos situaciones. Si él realmente quisiera demostrar y tuviera esperanzas de quedarse, daría el golpe sobre la mesa en este instante y diría, a ver, yo ese quarterback ya no lo quiero más, a mí me lo impusieron, y te vas sobre ese discurso y lo quitas y empiezas a formar y hasta es tan inteligente que puso a Quinn Ewers como 2 en un partido para causar toda la confusión y todo el rollo. La prensa luego dijo, Ewers, ya está listo. Y el chavo jugó 2-3 jugadas y todo el mundo empezó de, caray, mandó un pase maravilloso, ¿no? el pase largo que le puso a Screech, qué cosa, ¿no? O sea, es tipo el de Fitzpatrick que tenía en la cara a alguien y aún así lo completó. Ya ya sembró dudas, ¿no? Entonces, es tan inteligente que juega con eso. Entonces, creo que, a ver, si tiene, no digo o sea, si llegara a tener un poco de esperanza McDaniel, entonces estaremos viendo que en la segunda mitad, en el próximo juego o en los 2 juegos máximo, estará quitando a Tua como titular. Sería un buen síntoma para ver si esto tiene esperanza para McDaniel o no, que yo lo dudo. Bueno, yo siento contradecir a Chris, pero en esto yo tengo un enfoque de verlo exactamente lo opuesto. Yo creo que McDaniel, si algo tiene, es que es muy leal con Tua, y a pesar de que Tua ha estado actuando irracionalmente, no te la compro. Ve las reacciones de ayer, ve las reacciones del partido contra los Ravens. Cómo hasta suspiró viendo la reacción con Tua, el pase. Lo odia con odio jarocho.
Lo odio No con te la odio compro jarocho. ya esa ya no te la compro. Es frustración, pero yo creo que Mike McDaniel, si algo ha tenido con Tua, es eso, lealtad, y le ha dado chance de tener todos esos eructos mentales y toda esa, pues, situación descontrolada que está viviendo Tua. Lo está evidenciando, amigo. Ese es mi punto de vista. Lo está evidenciando y por eso le da todas las jugadas y por eso le, a ver, y Tua, ¿qué está haciendo ya tirando pases a lo loco? O sea, lleva 11 intercepciones. El pase intencional de ayer, o sea, mucha gente en CBS, o sea, todos están diciendo, ¿por qué lanza eso si ni siquiera sale de los tackles? O sea, la fidelidad llega hasta que te ponen en riesgo, Adam. ¿Tú crees que si Mike McDaniel se siente tan seguro como tú mencionas, va a querer arriesgar su puesto con tal de dejar a Tua? No lo creo, o sea, aquí va a llegar un momento en el que si él tiene que sobrevivir a costa de Tagovailoa, va a hacer el cambio, Pues ya lo hubiera hecho, ¿no? O sea, yo creo que, Ya, como dice ya Chris, puso, ya puso a Eagles de segundo. Ya eso sí, y lo probaste que no, no sirve todavía o Eagles, que sea, Eagles le todavía le va, le, falta. pero le valió Wilson, dijo, sí, lo contrató Greer 5 millones, pero aquí yo decido. Y esa cosquillita que metió en ese partido no tendría por qué haberlo hecho. Eso de, ay, le ganó en la práctica en la semana, nada, ¿con cuál me chupo? ¿No? O sea, lo hizo a propósito para meterle presión a Tua Tagovailoa y está jugando con su cabeza, su mente, evidenciándolo. Es tan inteligente McDaniel, pero lo que no logro comprender es por qué él mismo, o sea, porque sí es muy inteligente, él mismo, no sé, tal vez no quiera ya seguir en el equipo, porque él mismo no se está ayudando en esa situación. Al final, si él quisiera mantenerse en el equipo en los próximos juegos, repito, debe quitar a Tua y empezar a jugar con los chavos, empezar a correr, que no es nada más esté lanzando, que empiece a hacer un juego balanceado porque sí sabe hacerlo, pero no lo quiere hacer. Yo creo que mencionas un punto muy interesante que yo no había pensado, el tema de que esté evidenciando a Tua no cabía en mi cabeza, pero ahora que lo mencionas, o sea, me hace sentido, no sé si es con un tema consciente o inconsciente de su parte, pero claramente, o sea, parece que lo está haciendo. Sí creo que te compro la narrativa porque, o sea, es ilógico si realmente crees que este proyecto, a ver, la temporada ya está acabada, todos sabemos que ya está acabada, todos sabemos que hay jugadores que no van a estar en el equipo en el futuro, si realmente tú crees que vas a estar el siguiente año en el equipo, empiezas pruebas a Quinn Ewers y pruebas a jugadores más jóvenes y empiezas a hacer cosas diferentes y no empiezas a pasar el balón a lo loco, como dices. Está interesante. Lo que sí es que también le está jugando eso a McDaniel en su contra, en el sentido de, pues, él evidenciando al equipo, pues él también está mostrando poco liderazgo ante los ojos de la liga. Pero es un buen punto. Es un buen punto. Y también lo que dice Adam, pues sí, McDaniel ha sido fiel a toda su carrera, pero creo que también llega un punto en el que dices, ya sé que este tipo no es el que me va a ayudar. Creo que no nos vayamos tan lejos, amigos. La última jugada de la primera mitad, uno pensaría, pues va a lanzar profundo, va a lanzar el Ave María. Ni siquiera lo intentó porque no tiene la fuerza. No tiene la fuerza, pobre muchacho. No la llega, no tiene la fuerza para llegar. No va a llegar a este punto, pero... Yo creo que ese comportamiento de si Tua está de titular, si no, y cómo McDaniel, si le vuelve a dar 35,000 pases, ahí nos vamos a ir dando cuenta, nos va a ir descifrando si McDaniel pretende quedarse y si tiene posibilidades o no. Yo insisto, no creo que se quede, creo que él mismo ya está contento con su contrato, con todo, y creo que inclusive ya se ve como coordinador ofensivo en otro equipo, ¿no? Está por ahí, no sé, imagínenselo, por ejemplo, en Filadelfia. En Filadelfia no está muy a gusto con su coordinador ofensivo, pero es un ejemplo que pongo así, X. McDaniel sabe que puede resetear está muy joven, creo que, como dicen, tiene credenciales, no ha aprendido los errores, no acepta sus errores, pero no sé, siento que también ya no tiene esa misma hambre de lograr éxito en el equipo y ya se ve también fuera y él ya no quiere estar tal vez también y por eso pues ya está jugando o sea, a ver, vamos a acabar la temporada y voy a hacer lo que yo quiera, soy el coach y a ver, este cuate ya me destrozó mi estancia aquí, pues ahora yo lo voy a destrozar, no sé, situaciones así medio siniestras
pero que son situaciones que ante lo ilógico que son, viéndolo cada domingo, es la única forma en que yo encuentro algo lógico. Último bloque de este episodio. El equipo viene de una nueva derrota, 2-7 en la temporada. Estamos oficialmente a media temporada y a unos días de la fecha de límites de intercambios. Danos tu evaluación cada uno sobre el accionar del equipo y lo que puede venir, tanto en intercambios y lo que esperan ustedes del resto de la temporada. Empezamos contigo, Marcos. Yo no creía cuando estaba Chris Greer que se iba a dar ningún cambio, por lo mismo que era una situación un poco extraña en la que, pues, si empiezas a vender a tus jugadores veteranos, de alguna manera es como darte por vencido y decir, mi proyecto no funcionó y eso cómo vas a justificarlo ante Stephen Ross. Entonces yo no creía que se den cambios y por otro lado, comprar jugadores para un equipo que no está contendiendo, pues, ¿para qué vas a hipotecar el futuro? Entonces yo no veía eso. Hoy en día sí me hace sentido. Los cambios en la NFL son raros, no es como en otros deportes, no se dan tan seguido. Últimamente se han dado más que en otros años, pero tampoco es que se dan de a montones. Si los Dolphins terminan por cambiar a uno o dos jugadores, creo que me daría por bien servido. Bradley Chubb es uno de los que se pudiera ir a un equipo contendiente. Probablemente te vas a tener que comer parte del salario. Minkah Fitzpatrick es otro de los jugadores que me hacen sentido que se pueden ir a un equipo contendiente. No te sirve de nada tener a Minkah en el equipo porque no va a estar en 3 años en el equipo y para qué lo quieres. Y tu pregunta era ¿cómo veo la evaluación de la temporada, de lo que va de la temporada? Sí, estamos Pues, a media temporada oficialmente para los Dolphins. un 2-7. desastre. No, un desastre. Tampoco se me hace. Es sorpresivo que el barco se haya hundido tan rápido y tan fuerte. Se veía una temporada a la baja de la temporada pasada a esta, pero desastrosa. ¿Qué te puedo decir? Una temporada horrible, sin ánimo, sin química. El equipo en la semana 1 había subido un video, ¿no? Que supuestamente durante toda la temporada iban a presentar como un estilo Hard Knocks, inside de Facility, o sea, ver las reacciones lo tuvieron que cancelar después de la semana 1 porque el equipo no traía nada. Quién sabe todo lo que pasaba dentro de Locker Room. Entonces, nada, de las temporadas más amargas y tristes que nos han dado y como lección, cuando ya el barco se está hundiendo, ya tíralo y ya no dejes que se hunda así tan feo toda la temporada. O sea, desde una temporada atrás tenían que haberlo hecho el cambio, pero bueno. Primero que nada, debo decir que lo más doloroso es partidos como el de Baltimore, donde no metiste las manos, donde no fuiste capaz ni siquiera de anotar en un partido así, donde los errores y el manejo de juego fueron quizás lo peor que me ha tocado ver de estos Dolphins en todo el tiempo que llevo siguiéndolos. Pero la parte de qué esperar si vamos a volver a ver a unos Dolphins que por lo menos... Me apagaron la luz como a Chris Greer, pero ya la prendieron. Okay. La situación del equipo para el resto de la temporada es que yo creo que van a estar en un proceso de evaluación de a quienes se les da continuidad o no en años futuros y cuánto vas a hacer por tratar de estabilizar las cosas a nivel financiero. Entonces, yo sí siento que los Dolphins van a estar en una situación de evaluación semana a semana de qué cosa se logró mejorar, aunque sean baby steps, sean pasitos chiquitos, pero creo que los Dolphins van a entrar en un modo desesperado de estar evaluando su roster y cuestionándolo cada semana. Creo que vamos a ver cosas interesantes del equipo que pocas veces se saben, como por ejemplo el manejo de los coaches. El manejo de los coaches, creo que esta semana Studenville
que había sido uno de esos coaches que se habían mantenido desde el régimen pasado, pues probablemente perdió el respeto de sus jugadores, lo que le regañó a Oli Gordon y la forma en la que lo hizo, se me hizo tan mal manejada que no había visto eso quizás desde, ¿qué les gusta? El coach de equipos especiales, regañando a uno de sus jugadores de forma desesperada y que hasta meme se volvió. Entonces, creo que ese tipo de exposiciones de los coaches vamos a estar viéndolas más, porque vamos a ver menos sensatos, menos controlados, menos contenidos a los coaches y expresando situaciones que pueden llegar a ser que expongan el cómo se lleva un equipo de fútbol americano en aspectos que normalmente se tratan de disfrazar, de manejar discretos, de vamos a arreglarlo pero durante la semana, vamos a ver que explotan durante partidos y vamos a ver situaciones que los van a hacer crecer a algunos y a otros pues simplemente exponer más la paupésima situación que viven los Dolphins. ¿Qué esperar para el resto de la temporada? Creo que lamentable y desafortunadamente victorias. Victorias en situaciones estúpidas, y pues bueno, palizas. Palizas también nos va a tocar ver que les den palizas a este equipo una tras otra contra equipos que sí sean contendientes. Bueno, primero la evaluación, pues desastre. No hay más, ¿no? Es un desastre. El último baile llegó antes, a media temporada, y el baile ya está terminando, ya están tocando las últimas rolas. Lo que sigue, creo que va a ser un ciclo natural, creo que va a ser el jugar mal, luego vienen las lesiones, vienen los cambios, va a acabar jugando, creo yo, Wilson o Wigwers, ya casi al final de la temporada. Y sí, creo que sí vislumbro en este 4 de noviembre cambios, sobre todo en el ámbito de los defensas. Creo que de nada te sirve deshacerte también de lo poco que tienes, que es Patrick Paul, Waddle, tal vez Waddle, ¿no? Waddle a lo mejor sí por una primera ronda, ¿no? Pero por el contrato que tienes, si te lo vacían, pues adelante, ¿no? Pero a Shane, ¿no? O sea, son jugadores que, sobre todo a Shane es un jugador que es running back y así está catalogado, es su posición. El mercado de los running backs es una basura y no tiene caso por qué canjearlo. Entonces creo que pues estas pocas piezas que tienes hay que saber cuáles te quedas, como esas que menciono, cuáles se van, como Bradley Chubb, como Jalen Phillips. Jalen Phillips es el candidato número 1 a ser canjeado. O sea, Jalen Phillips es su año de contrato, no tienes cómo pagarle y sácale lo que puedas, ¿no? Entonces, creo que al final es una situación de sí o sí, no hay forma de que se quede. Y bueno, pues lo único que me preocupa es que en esos canjes, normalmente cuando se hacen así, pues se van a la baja, ¿no? Y seguramente vamos a conseguir menos. Las negociaciones, pues yo seguramente estará Champ Kelly en esa situación, el mismo staff que decía Adam, que ya existe, pero pues normalmente pierdes en negociación, ¿no? Al final Chris Grier tenía cierta experiencia en negociación y los que quedan no tienen esa misma experiencia. Yo lo único que pido en esos canjes es que no vayan a comentar la tontería de un Wes Walker, de dar esos jugadores a los de la misma división, ¿no? A Buffalo, a Nueva Inglaterra, inclusive si es posible Liga Nacional, ¿no? ¿Para qué te vas a la Americana? Pero bueno, pues también depende de los postores. Creo que sí se van a dar canjes. Y bueno, pues así vislumbro lo que resta de la temporada y la evaluación y pues estos canjes que se vienen ya, que creo que sí se van a dar porque al final hay que acumular picks, quinta ronda, cuarta ronda, sexta ronda, lo que sea. El chiste es tener 20 picks de draft para el próximo 2026 en Pittsburgh y llenar la canasta de jugadores jóvenes que no te cuestan tanto. Comentarios finales antes de despedirnos, Marcos. Pues nada, estuvo divertida esta ronda terapéutica. Duró bastante el programa, estuvo muy divertido y pues nada, vamos a
echarle ganas como aficionados para terminar la temporada, porque está difícil ver los partidos, realmente hasta arden los ojos, pero pues bueno, somos aficionados de los Dolphins, obviamente queremos lo mejor para ellos y bueno, pues vienen mejores tiempos, eso estoy seguro. Y, a mí me emociona mucho la construcción de los equipos, la lógica que existe atrás de ello. Y bueno, pues síganos todos en redes sociales, ya saben, denos likes, agradecerles a todos ustedes, César, Adam y Cristian, y pues nada más con eso. Antes de que nos pase lo que a Cris, bueno, pues yo nada más quiero agradecer a todos por estarnos oyendo aquí en esta terapia, como bien la describió Marcos. Creo que vienen cosas muy dolorosas de ver y que van a ser complicadas de entender en los Dolphins, pero igual podemos ver también de repente un cambio severo de este equipo ante una nueva actitud por la simple salida de Chris Grier. Como bien dijo Marcos, el señor brindaba una sensación de, pues aquí no pasa, tú juega del nabo, no entrenes de la forma correcta, todo tranquilo, tenemos seguro nuestro contrato, todo bien. Entonces, como que a lo mejor les da un sentido de urgencia y, caray, no, sí tengo que chambearle, vamos a ponernos las pilas, ¿qué dijo el coach? Sí, que tenía que entrenar, que tengo que hacer esto, pues a lo mejor ponen atención, ¿no? Entonces, se pueden poner cosas interesantes, ¿sí? Entonces, pues bueno, habrá que como fans estar pendientes de los Miami Dolphins y como siempre, si somos Dolphins, pues vamos a estar pendientes de las redes sociales de este proyecto, y muy atentos de lo que vamos a publicar para nivel terapéutico de lo que nos vayamos a quejar y muy pendientes de todos los canjes que se den, de los que no se den y de la situación que venga con nuestro head coach y los demás coaches que también seguramente pueden estar en la silla caliente. Tipo Alvarito, el de ESPN, señor Rose, deshágase, para terminar bien, deshágase de los 2 secuestradores que nos faltan. Si quiere terminar bien este proyecto y empezar otro, termine bien esa situación. Si no lo hace, no vamos a empezar bien. El draft del 2026 espera a un nuevo gerente general, a un nuevo coach y a un nuevo quarterback. Si tienes que arrastrarte a Tua, ponle su diademita y que se ponga a enseñarle a la gente, ¿no? Que aunque cueste un poquito caro, que le den un baño de humildad y lo pongan ahí. Al final, si quiere ayudar, y si no, pues que lave ahí lo que pueda lavar ahí en el Rock Stadium. Necesita dar ese golpe de autoridad el señor Rose para que continúe esto bien. Y pues bueno, el colegial, sigan Walter Camp Saga, creo que se pone rojo vivo para nosotros como Dolphins. Creo que cada sábado va a ser un museo de análisis cada sábado, y que quedan, si no estoy mal, Marcos, 3-4 semanas, y luego los playoffs que son súper emocionantes, y de ahí se viene todo el tema de toda la canasta que la NFL nos brinda para ayudarle a los equipos desahuciados como los Miami Dolphins, que ahorita va a llegar un punto así. Creo que esa es la situación bonita de este deporte y vamos a lograr levantar si se logran tomar las buenas decisiones. Pero bueno, creo que es importante que se hagan bien las cosas. Si ya se dio el primer paso, que creo que fue muy bueno, se siga en ese camino. Y gracias, amigos. No lo dijeron mis compañeros y yo sé que tú, amigo y amiga, yo sé que tú estás esperando escuchar esto. No importan las derrotas. El sueño de Mendoza sigue con vida. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente edición con la previa del fin de semana contra los Bills. Y si llega a suceder algún intercambio, pues trataremos de realizar un programa especial el próximo martes con los cambios que pudieran llegar a tener los Dolphins de cara a esta segunda parte de la temporada. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y la página web. Y hasta la próxima. Fins up. Somos Dolphins.